Hola a todos, mi nombre es Sofía Beltrán Parra y junto con mis compañeros Edwin Tapia y María José Morales les vamos a presentar el capítulo número 2, Antes de la comida, elaborado por José Luis Córdoba, La química y la cocina. Este capítulo busca mostrar qué proceso hay antes de comer, como cortar, calentar, enfriar o fermentar, tiene detrás una explicación físico-química. La cocina, más allá de un arte, es un verdadero laboratorio, ya que al calentar, mezclar ingredientes o almacenar alimentos pueden ocurrir reacciones tanto físicas o químicas que pueden hacer cambiar el sabor, la textura, incluso el valor nutricional de los alimentos. Nuestro índice está organizado en 9 secciones. En la parte introductoria relacionaremos la físico-química con la cocina, ya que acciones cotidianas tienen una explicación científica. También tenemos acciones iniciales como cortar y picar, ya que estos pueden traer reacciones como la oxidación. También tenemos reacciones térmicas, que sería el horno y fuego, que son reacciones irreversibles donde pueden haber Maillard. También tenemos reacciones de temperatura, que puede ser el refrigerador y la olla a presión, que pueden afectar las velocidades enzimáticas. Tenemos enzimas que pueden también afectar la maduración de un fruto. Por último, tenemos fermentaciones, ácidos bases en la cocina, cocer, hornear, freír y rostizar, que pueden ser relacionadas con la química y la física. Antes de disfrutar cualquier plato de comida, ocurre una serie de transformaciones químicas invisibles que modifican profundamente los alimentos, como por ejemplo cortar una manzana, calentar una sopa o llevar un alimento al congelador. Estos ocurren unas reacciones físicas y químicas simultáneamente. Desde el punto de vista físico-químico ocurren una serie de reacciones como la energía libre, cambios de estado, procesos de transferencia de energía y variación en la entropía. Cocinar implica romper y formar enlaces químicos, hacer variaciones en la temperatura, en el pH, también modificar la energía cinética de las moléculas. Por eso es muy importante decir que la cocina es simultáneamente sinónimo de puede ser de la termodinámica, de la química de los alimentos, ya que cada proceso, sea cortar, fermentar, tiene una explicación científica que tiene un resultado conciso. Cortar y picar. Cuando cortamos una fruta o verdura parece un proceso sencillo, pero en realidad estamos iniciando una reacción. En este caso, al cortar rompemos las paredes y las membranas celulares, lo que provoca que la enzima polifenolexidasa y la peroxidasa entre en contacto con los compuestos fenólicos y el oxígeno del aire. Desde la físico-química esto se considera una reacción de oxidación-reducción enzimáticamente catalizada, ya que hay una liberación de transferencia y energía libre de Gibbs. Este resultado es visible en el parlamento enzimático, donde podemos ver el color marrón de las frutas. Esto ocurre debido a que se forman quinonas y hay una polimerización hasta formar las melaninas, que estas son las que le dictan ese color. También es importante resaltar que también para estos casos es importante el tipo de corte y la temperatura, ya que si el corte es más fino, va a aumentar su velocidad de reacción más rápido y esto desencadena estos cambios químicos. En el horno de fuego ocurren la mayor parte de las reacciones físico-químicas visibles. Primero hay cambios físicos, como puede ser la expansión de gases por medio de la masa, también reacciones químicas irreversibles como Maillard o reducción de azúcares,
y también puede haber evaporación de agua. En el caso de Maillard, pues es un proceso en el cual los azúcares reductores más los aminoácidos de las proteínas por medio del calor forman melanoidinas, que son las que le generan un color doradito a los alimentos. También generan un aroma agradable, en este caso puede ser los panes, las galletas, las carnes. Desde el punto de vista termodinámico, esto es un proceso endotérmico, ya que absorbe calor. La temperatura elevada hace que rompa y genere nuevos enlaces químicos, aumentando la energía cinética molecular y modificando las propiedades que puede ser la entalpía, la temperatura, su pH. En el pan, como podemos observar, pueden ocurrir diferentes procesos. Un ejemplo, el primero, el que estábamos hablando, de las reacciones de Maillard. A la hora de cocinarse, él va a generar un color doradito, que es un fenómeno químico. También puede haber, en el proceso del horno, puede haber una expansión de su tamaño, esto pues un fenómeno físico, y también se vuelve esponjoso por medio de la gelatinización y la desnaturalización de algunas proteínas, que sería un fenómeno físico-químico. Todos estos procesos cabe resaltar de que son irreversibles. También su temperatura debe ser controlada y la velocidad pues, de las reacciones químicas se ve alterada. 3. El refrigerador. En esta parte hablaremos sobre el papel del refrigerador y cómo el frío influye en las reacciones químicas y físico-químicas de los alimentos. El refrigerador no tiene reacciones químicas, pero sí disminuye su velocidad porque reduce la energía térmica disponible. Al bajar la temperatura, en este caso de la nevera, las moléculas se mueven más lentamente, lo que ralentiza las reacciones enzimáticas y frena la proliferación de los microorganismos. Según la ecuación de Arrhenius, cuando la temperatura baja, la velocidad de reacción también disminuye, porque hay menos energía para que las moléculas reaccionen, que en este caso las moléculas serían de los alimentos que se encuentran en el refrigerador. Desde la físico-química, el enfriamiento implica una disminución de la energía libre de Gibbs, una reducción de la entropía y una pérdida de calor, lo que lo vuelve un sistema más estable. Un ejemplo claro de este sería la leche. A temperatura ambiente, las bacterias ácido láctico se multiplican más rápido y la leche se concentra más. Se corta más. Se corta. Pero si el refrigerador está a unos 4 grados Celsius, su metabolismo se ralentiza y la leche se conserva con mucho más tiempo. En conclusión, el frío es una forma de controlar las reacciones químicas naturales que se encuentran dentro del refrigerador o X o Y de los alimentos, evitando su descomposición prematuramente. 4. La olla de presión. Ahora pasamos a la olla de presión, un excelente ejemplo de cómo la presión y la temperatura trabajan juntos en la cocina. Normalmente el agua hierve a 100 grados Celsius bajo presión atmosférica, pero una olla a presión, el vapor no escapa, lo que aumenta la presión interna y eleva el punto de ebullición, que queda cerca a unos 130 grados Celsius. Esto hace que los alimentos se cocinen más rápido y mejor, porque hay más energía térmica disponible para las reacciones químicas que ablandan y realzan los sabores, como es el caso de los frijoles. Desde la fisicoquímica, este proceso muestra las reacciones directas entre la presión y la temperatura, afectando así la velocidad de las reacciones químicas. Un dato histórico fue el de Danish Paper en 1679, digestor de vapor. Al principio fue demostrado como su invento de digestor de vapor, antecesor de la olla de presión moderna que hoy conocemos, es un ejemplo de cómo el control de presión acelera las reacciones químicas, haciendo más eficiente el proceso de cocción. 5. Las enzimas. Finalmente hablemos de las enzimas, que son fundamentales en muchos procesos químicos de los alimentos. Las enzimas son catalizadores biológicos, es decir, sustancias que aceleran las reacciones químicas sin alterarse. Actúan en muchos procesos, como lo es la maduración de las frutas, el cambio de color y aroma y la descomposición natural de los alimentos, como se encuentran en estos 3 ejemplos.
imágenes. Sin embargo, son muy sensibles en cuanto a la temperatura y al pH. Si la temperatura sube demasiado, las enzimas se desneutralizan y pierden su función, mientras que los cambios bruscos de pH también pueden inactivarse. Pero por eso, cocinar inactiva las enzimas que deterioran los alimentos, ayudando a conservar su calidad y sabor. Un ejemplo cotidiano es cuando cocinamos una verdura. El calor desneutraliza las enzimas responsables de su degradación, lo que ayuda a que dure más. En conclusión, las enzimas son las responsables de gran parte de los cambios químicos naturales de los alimentos y la cocina donde utilizan el calor o el frío para controlar su acción. Para finalizar, en estas 3 secciones que vimos, como los factores físicos como la temperatura y la presión influyen directamente en las reacciones químicas de los alimentos. El refrigerador las ralentiza, la olla a presión las acelera y las enzimas son los protagonistas que las hacen posibles. Ahora los dejo con mi compañero Edwin Tapia. Continuamos con las fermentaciones. Las fermentaciones son procesos bioquímicos en los cuales los microorganismos o enzimas transforman sustancias orgánicas generándonos nuevos productos, los cuales se pueden consumir. No todas las fermentaciones son malas, pero tampoco no todas las fermentaciones son buenas. Para que la fermentación o obtengamos un producto que queremos, tenemos que controlar este tipo de fermentaciones. ¿Cómo se controlan las fermentaciones? Pues con la temperatura, viendo el tiempo y controlando pues la sal o el azúcar, depende de lo que tengamos, porque también hay diferentes tipos de fermentaciones. Está la fermentación alcohólica, la fermentación alcohólica. ¿De qué se trata esta fermentación? Simplemente tenemos la glucosa, la queremos llevar al proceso de fermentación y la glucosa se descompone generando alcohol y dióxido de carbono. Está la fermentación acética, en la que el alcohol se convierte en ácido acético y me genera la formación de vinagre. Sigue otra fermentación que es la fermentación láctica, la cual convierte la lactosa en ácido láctico y esto lo conocemos nosotros más cotidianamente en el yogur, kumis, kefir, quesos y diferentes derivados de lácteos. Así es como se llega a estos subproductos, si se dice así. Siguen las fermentaciones butíricas o pútridas. ¿Cuáles son este tipo de fermentaciones? Fermentaciones no deseadas, fermentaciones no controladas y que suceden con el tiempo. Una fermentación de esas se podría decir que es, un ejemplo de ellas es cuando en la casa tenemos jugos. Cuando los dejamos por fuera, ellos después de un tiempo ya van cogiendo mal sabor y mal, o sea, ya no se puede consumir. O cuando dejamos la comida fuera del refrigerador o de algo donde se pueda conservar, se daña la comida y eso se llama una fermentación butírica o pútrida, o sea, son fermentaciones no deseadas. Como lo decía al comienzo, no todas las fermentaciones son buenas. No todas las fermentaciones son malas, pero sí la mayoría son buenas si se tiene un control de temperatura y los factores que dije anteriormente. Vamos con la siguiente, ácidos y bases en la cocina. Antes de pasar a los ácidos y bases en la cocina, quiero recordar un poco lo que decía Lavoisier y Arrhenius. Ellos hablaban de los ácidos y las bases. ¿Qué es un ácido según Arrhenius? Un ácido es aquella especie que al entrar en contacto con otra solución o otra especie va a liberar iones oxónicos. ¿Cuáles son los iones oxónicos? Los H+. Y las bases son aquellas que al entrar en contacto con otra especie me van a generar iones hidroxilos. ¿Sí? Ya teniendo en cuenta esto, ¿por qué lo expliqué antes de explicar los ácidos y las bases en la cocina? Porque sabiendo si es ácido o una base, podemos determinar el pH. ¿Y para qué nos sirve el pH en la cocina? El pH nos da textura, nos da sabor, nos da aroma, nos ayuda a controlar todo ese tipo de cosas. Ejemplos claros de ellos está el repollo, el cual actúa como indicador dependiendo la acidez o la alcalinidad, o sea, cambia su color.
eso lo hicimos en una práctica de analítica en la cual pues queríamos determinar, bueno, utilizamos como un indicador para hacer una titulación. En las verduras verdes sucede que si se le agrega un ácido a un vegetal verde, este se va a poner opaco o pardo, por así decirlo, o sea, va a quedar muy opaco. Y si le agregamos una pizca de bicarbonato de sodio a una verdura verde, esta en vez de colocarse opaca o parda, se va a colocar brillante. ¿Por qué? Porque el bicarbonato es una base. A diferencia de lo que decíamos ahorita, que en medios ácidos, pues la verdura se va a colocar opaca. Por último, vamos a hablar de los diferentes métodos de cocción, los cuales son cocer, hornear, freír y rostizar. Para estos métodos de cocción se utiliza transferencia de calor, como conducción, convección y radiación. Para lo primero, para cocer, se utiliza el vapor, el cual permite una cocción uniforme y permitiendo que los alimentos no se resequen y queden con una buena textura y jugosidad. Para el segundo, cocer con agua utiliza convección, lo cual permite que todos los microorganismos que hay en el agua se eliminen y se pueda cocinar bien lo que tenemos. Hornear. Hornear implica aire entre 300 y 400 grados Celsius, que provoca reacciones de Maillard, que son las reacciones de Maillard, son en donde se calientan las diferentes sustancias que tengamos, y eso es un proceso bioquímico, por eso no lo tengo muy claro. Y son responsables del color característico dorado y el aroma. Pasamos por el último, que es rostizar. El rostizar se hace con aceite, en el cual las temperaturas son de 200 grados Celsius, generando una textura crujiente y un sabor característico en estas comidas. Y ya eso sería toda la exposición de nuestro capítulo. Muchas gracias, profesora.